Hola, hola, bienvenidos al programa donde nosotros grabamos y ustedes aprenden, que se llama Tele sin filtros. Les habla Juliana Matzeo, ustedes ya me conocen. Probablemente se estén preguntando qué vamos a hacer y cuáles son nuestros invitados. Pues bien, se los presento. Hoy nos acompaña el señor Andrés Bonet y la señorita Jennifer Aceros. Hola Juliana, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hola Juliana, gracias por la invitación igualmente. Perfecto. Antes que nada, les aclaro que ellos son fieles televidentes y quisieron participar en la dinámica de hoy. Junto con el equipo, les pedimos que leyeran unas cuantas reglas de escritura de nuestro querido amigo Hoyos, que se dio cuenta de lo mal que escribimos y se puso en la tareita de hacer nada más y nada menos que un manual de escritura. Y lo tengo aquí en mis manos. Por cierto, esto no es publicidad paga ni nada, ojalá, pero pueden conseguirlo en varias librerías del país, específicamente en Panamericana, que es la editorial de este libro. Y pues así mejoramos la escritura y de paso nos culturizamos un poquito más, porque qué oso que en estos tiempos no sepamos utilizar ni siquiera una coma. Entonces, aprovechen la cuarentena y aprendan. Por ejemplo, nosotros hoy nos vamos a poner la 10 con la buena escritura, ¿sí o no? Sí, Juliana, nos vamos a poner la 10 y vamos a enseñar unas reglas. Así es Juliana, y bueno, algo adicional es que así como también nos da pena que no sepamos utilizar las comas, también es importante saber que tener buena ortografía no es escribir bien solamente. Entonces tenemos que tener en cuenta unas reglas gramaticales que son importantes, que a veces pasamos por alto y pues que son esenciales para tener una buena escritura. Exactamente, tienen toda la razón, pero bueno, dejémonos de tanta habladuría y comencemos. La pregunta del día de hoy es, ¿realmente sabes escribir? ¿Ustedes qué dicen? ¿Saben escribir bien? Pues Juliana, si no hubiese leído el libro, si no hubiese leído este libro y seguido las recomendaciones de Hoyos, hubiese dicho que sí, totalmente. Porque yo pensaba, tengo buena ortografía y medianamente escribo bien. Sin embargo, al darme cuenta y al leer estas reglas, definitivamente no escribimos bien. Nos pasamos por alto muchas reglas importantes y alguna coma que otra se nos va donde no debe ir. Sí, Juliana, Jennifer tiene razón. Al leer el libro, uno se da cuenta de que pues uno piensa que tiene buena escritura, pero en realidad faltan muchas cosas que aprender. Sí, además es que mucha gente como que relaciona la buena escritura con la buena ortografía, ¿no? Y ahí pasamos por alto las reglas gramaticales. Y bueno, justamente por eso vamos a explicar las siguientes reglas. La regla 32, 33, 33, 34 y 35. Pues bueno, sabemos que no son todas y que tampoco abarcan todo el manual, ojalá pudiéramos comentarlas, pero bueno, quizás en otros capítulos. Ahora bien, un error bastante frecuente es usar palabras que no conocemos muy bien su significado, por lo que el texto se hace más complicado de leer. Por eso hablaremos de una regla muy importante eh, que es la regla número 32, que se llama prefiere las palabras comunes. Y resulta que en ocasiones nosotros incurrimos en cambiar esas palabras comunes por palabras como sofisticadas para vernos un poco más elegantes y pues, oh sorpresa, que Hoyos dice que esto debe ser al contrario, que las palabras comunes son las que hay que incluir en nuestros textos, ya que le dan mayor fluidez y porque lo hace como más entendible, lo que quiere decir que si una persona no tiene todo el conocimiento acerca del tema que se está tratando, puede al menos entender de lo que se habla sin la necesidad de ir como a buscar en internet de pronto alguna palabra desconocida. Sin embargo, esto no significa que usar palabras sofisticadas esté mal, solo que debemos ser moderados en su uso.
Así es, Juliana, no complicarnos la vida con palabras desconocidas que no entendemos y hacerlo todo un poco más simple. Exactamente, la regla se resume en que un texto elegante no es sinónimo del uso de palabras sofisticadas, así que no nos compliquemos la vida utilizando palabras que a veces ni siquiera conocemos su definición. Ahora vamos a nombrar algunos ejemplos. En el caso de fémina, mujer, por qué no utilizar el término mujer, no? Párvulos suena mejor niños, o sea, tú no dices voy a ir a jugar con los párvulos, tú no dices voy a jugar con los niños. Normalmente, pues en el caso de condescendiente, usemos el tolerante y por último, afable, ¿por qué no el amable? Bueno, muy bien, Juliana. Uno de los errores más comunes que cometemos, yo creo que la mayoría, es que a veces damos rodeos. Empezamos a dar rodeos y la idea no es clara al final. Entonces, por eso vamos a explicar hoy una regla muy importante en la que tenemos en cuenta la simplicidad, la brevedad y debemos ser claros. Bueno, esta regla se titula Procure ser claro, simple y breve. Vamos a aprender a escribir correctamente y pues a ser claros, a ser más concisos. En esta regla nos dan unos tips que podemos a veces cuando tenemos una oración muy larga, para que sea más entendible, la podemos dividir en 2 o 3 partes. No se trata de dividir o de reducir frases como comúnmente se dice a la loca, sino ser esto, que la oración quede coherente. Y pues bueno, algo también importante es aprendamos a usar menos comas. Como nos han enseñado anteriormente, eh, al usar menos comas se ve mejor el texto y es un poco más entendible. Y pues también que a veces no sabemos usar las comas, entonces es preferible usar punto seguido en lugar de tantas comas. Bueno, Jennifer, ¿y cómo puedes traer esta regla de pronto a un contexto más cotidiano, con un ejemplo, para que la gente entienda un poquito más lo que se trata? Bueno, Juliana, una opción que hay que tener en cuenta es cuando hablamos del tiempo. A veces queremos sonar un poco misteriosos y entonces escribimos hace un tiempo y no decimos una fecha exacta. Entonces debemos ser un poco más claros y un ejemplo, escribir el 2 de octubre del 2000. También esto aplica para un lugar. Como ya he dicho, a veces suena un poco más misterioso e intrigante decir en algún lugar del mundo, pues bueno, esto suena bien en algunos cuentos, pero en el caso de nosotros debemos tener en cuenta ser específicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir el lugar exacto. Un ejemplo, en la Catedral de la Inmaculada Concepción de Barichara. Usted dirá, eso suena como un repertorio, pero estamos siendo específicos del lugar y así el lector se ubica pues en un espacio-tiempo y tiene un poco más de claridad sobre lo que estamos hablando. Y bueno, como ya hemos dicho, en cuanto a la simplicidad es preferible porque es un poco más entendible. Y también pues muchas cosas que queremos decir que suenan un poco complejas, ni siquiera nosotros mismos las estamos entendiendo y el lector pues tampoco las va a entender. Bueno, hablando de preferir la simplicidad, la regla número 34 llamada privilegia los sustantivos eh, se basa en la buena utilización de los verbos o objetivos para darle o referirnos a algún objeto o alguna persona, ya sea la situación. Entonces, es preferible no utilizar muchos verbos o adjetivos para referirnos a una cosa. Esto a veces se da como para tratar de dar un gran volumen a nuestro texto y pues hacerlo un poco más largo porque aceptémoslo. Nosotros siempre tendemos a que el texto más largo va a ser mejor. Y no, en esta regla pues se primordicia lo puntual y pues evitar usar tantos verbos o adjetivos y más bien tratar de condensarlos en uno o dos, pues para ser más concisos y puntuales a la hora de escribir. Bueno,
Esto se puede llevar a la vida cotidiana a la hora de referirnos a algo, como está presente en el ejemplo. El vestido que llevaba Catherine me pareció cursi, ridículo, extravagante. Utiliza demasiados calificativos o adjetivos para solamente querer nombrar un solo sustantivo. Entonces, es mucho mejor utilizar bien este sustantivo y condensar sus características en una sola o una más concisa. Como se ve abajo, el vestido de Catherine era una de Efesio, es algo mucho más puntual y conciso. Y eso sería primordial. Bueno, la regla número 35, llamada evitan nominalizaciones y demás transposiciones verbales. Bueno, esta regla también hace ver o conlleva a que la simpleza no siempre es mala. Eh, Acá Hoyos nos hace ver cómo a veces por dar, ¿cómo decirlo? Como por decorar nuestro texto con palabras extravagantes o, o elegantes, a veces damos muchos rodeos y no llevamos bien a, las, a lo que queremos decir. Entonces nos enredamos y decimos cosas que se podrían decir mucho más directas. Eh, bueno, Hoyos dice que esto primordialmente no es malo, pero en exceso sí. Entonces, un ejemplo de la cotidianidad podría ser, la conducción del camión por parte del chofer no era la más adecuada. De ahí se deriva su tendencia a incurrir en infracciones. Bueno, podemos ver que a la hora de escribir esta frase llevamos mucha utilización de la elegancia, de tender a cambiar las palabras y a veces nos podemos enredar. Es mucho mejor ser más concisos y directos a la hora de escribir. Como se puede ver abajo, el chofer del camión manejaba mal y por eso lo multaban con frecuencia. Diría que el resumen de estas dos reglas es como que dejar de echar tanta carreta porque a fin de cuentas no sirve de nada, solo aburre al lector. Eh, sí, Juliana. Eh, de una forma más común, se podría decir, dejar de echar tanta parla y más bien ser concisos en lo que queremos decir. Así es. Y bueno, yo creo que a todos nos quedó claro el objetivo de Hoyos con estas reglas, pero ya para finalizar, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Qué conclusión de pronto a nivel general pueden dar? Bueno, Juliana, yo creo, como nos recomienda Hoyos y también desde nuestro amigo Andrés, que no ser tan complejos y no usar palabras que no entendemos para no enredar al lector y tampoco enredarnos nosotros. Ser un poco más concisos en lo que queremos escribir, lo que queremos expresar. Yo al leer estas reglas me di cuenta que no siempre es importante como el volumen de los textos y la elegancia. A veces también sí, la simpleza es muy importante. Claro, bueno, yo creo que no se pudo haber concluido de una mejor manera. Preferiblemente ir al grano que dar tantos rodeos porque a veces hasta a uno le da pereza leer esos textos súper largos y que desde la primera empieza con el enredo y da risa porque al terminar uno se da cuenta que la idea importante es como súper pequeña, pero como el autor empezó con, o sea, se puso en la tarea de rellenar, pues hasta uno se pierde. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Nos despedimos. Un abrazo desde la distancia y cuídense que el COVID-19 está por ahí rondando. Gracias, Juliana, por la invitación. Gracias, Juliana, por la invitación. Bueno, esperamos verlos nuevamente por aquí. Recuerden que nunca es tarde para aprender. Chao, chao.